¿Qué pasa si alguien tiene cáncer y no lo sabe? Yo te diría que muchas veces eso puede ser incluso hasta mucho mejor para esa persona. Porque, a ver, he tenido muchísimos pacientes que descubrieron un cáncer en un estudio de rutina, estando en perfectas condiciones, haciendo su vida absolutamente normal, sin síntomas, sin nada, sin dolor, sin ningún deterioro de ningún tipo, pero a partir del momento que recibieron el diagnóstico, su vida cambió completamente. ¿Por qué? Porque no reciben solamente una información médica, reciben un programa mental. La palabra cáncer viene cargada de terror, de miedo, de pánico, y la mayoría de las personas tienen anclado en su inconsciente que el cáncer es igual a muerte. Entonces el médico agarra en su consultorio con su bata blanca, con todos sus títulos, y te mira serio y te dice: tenés cáncer. Y en ese instante se produce un nuevo shock biológico. Y ahí empieza la verdadera, digamos, problemática, el verdadero conflicto. No empieza con el cáncer. La persona entra en alerta, entra en pánico, tiene miedo, entra en desesperación, en incertidumbre, y su biología responde a ese estado, cuando quizás antes de enterarse estaba perfectamente bien. Y esto lo puedo, digamos, confirmar en la mayoría de las personas que he atendido, que han descubierto su cáncer en un estudio de rutina. Las personas estaban perfectas y a partir del diagnóstico su vida se transformó, ¿sí? Y esto incomoda muchísimo porque rompe todo tipo de paradigmas, porque nos enseñaron que detectar algo rápido siempre salva vidas, y eso es falso, ¿sí? Pero la realidad es que muchas veces el diagnóstico termina destruyendo, ¿sí? Más que el propio proceso biológico, quizás de reparación. Y no estoy diciendo que no exista el cáncer existe. Estoy diciendo que el cáncer es una etiqueta médica, es una clasificación, es un nombre que se le ha dado a un proceso biológico con un sentido y con una lógica y con una coherencia determinada. Nada más. Pero hay personas que realmente del cáncer hicieron un gran negocio porque encontraron el negocio detrás de la enfermedad. Hay personas que convivieron toda su vida con pequeños tumores, nódulos o procesos cancerosos, y murieron de cualquier otra cosa sin enterarse jamás que tuvieron cáncer, porque el cuerpo ya estaba compensando, ya estaba adaptándose o reparando. Pero el problema aparece cuando el ser humano, con su egocentrismo, con su fantasía heroica de querer curar y salvar, interviene desde el miedo, está creyendo que sabe más que miles de años de evolución de programas biológicos, porque el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. La biología tiene millones de años de evolución, ¿está? Y el cuerpo no necesita que nosotros le enseñemos a reparar, desde ningún punto de vista. El cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, ya está constantemente buscando sobrevivir, adaptarte y recuperar el equilibrio. Entonces, muchas veces aparece un cáncer de colon, por ejemplo, pequeño o insignificante, ¿sí? Que no estaba generando ningún problema, de hecho estaba ayudando a la persona a sobrevivir, pero la persona recibe el diagnóstico, entra en pánico y automáticamente activa nuevos conflictos biológicos, ¿sí? Empieza el conflicto de miedo a la muerte, empieza el conflicto, el choque de diagnóstico, el conflicto de desvalorización, el conflicto de pérdida, el conflicto territorial, y ahí empiezan a aparecer nuevos programas biológicos que después llaman metástasis. Entonces puede aparecer un cáncer de hígado, un cáncer de huesos, un cáncer de pulmón. ¿Y qué hizo explotar todo esto? El terror, el shock de diagnóstico, la sensación de condena, porque el médico muchas veces funciona como un programador, y no necesariamente porque tenga mala intención, porque creería
que no la tiene, sino porque él también está programado, sometido, configurado, enjaulado en una estructura mental de la cual no puede ver más allá, ¿sí? Dentro de un paradigma donde el cáncer significa guerra, destrucción, muerte, entonces transmite ese miedo constantemente. Y la persona vulnerable, aterrada, ejecuta ese programa. Y si el médico le dice a una persona, te vas a morir en un año, su cerebro capta esa información y se programa y se prepara para morir en un año. Porque el cerebro es una biocomputadora que se programa. ¿Está? Por eso digo que muchas veces era mejor no enterarse, porque mientras el cuerpo hacía su trabajo biológico de una manera equilibrada, coherente y ordenada, la persona vivía normal. Pero el día que le ponen la etiqueta, todo cambia. Y claro, esto es difícil de aceptar porque el sistema entero está construido sobre la idea de que el cuerpo es defectuoso, es estúpido y se ataca a sí mismo. Y hay que corregirlo, hay que atacarlo, hay que intoxicarlo, hay que irradiarlo para salvarlo, y todo eso es absurdo, ¿está? Nos hicieron creer que destruir el cuerpo es sanar el cuerpo. Y la gente lamentablemente lo acepta porque tiene miedo. Y sale corriendo al médico, a una persona que no las conocen, y en 10 minutos te atienden y te dicen, anda a tu casa. ¿Está? Pero el cuerpo jamás actúa porque sí. Toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene una lógica, una funcionalidad. Todo síntoma responde a una necesidad biológica insatisfecha, a un conflicto vivido de forma inesperada, intensa, en soledad, sin una solución consciente en ese momento. Entonces la enfermedad no es un error, es una adaptación, es un recurso inteligente, es una transición biológica que muchas veces viene a obligarte a cambiar una vida que ya no tiene coherencia con lo que estás viviendo. Pero el ser humano no quiere responsabilizarse. El ser humano es una criatura muy misteriosa, no quiere despertar, porque abrir los ojos muchas veces da miedo descubrir que quizás vivimos completamente desconectados de nuestra biología, vivimos en una estructura, en una jaula mental de la cual no podemos salir, vivimos desconectados de nuestra naturaleza, y la mayoría de las veces terminamos entregándoles el poder a sistemas externos. Entonces preferimos seguir creyendo que algo externo nos va a curar, y de esa forma seguimos en el papel de víctima y no nos responsabilizamos de cómo vivimos y de lo que tenemos que resolver. Y ahí aparece otro problema enorme. Cuando el ser humano intenta curar algo que el cuerpo ya estaba reparando, en la mayoría de los casos termina interrumpiendo procesos biológicos naturales y termina empeorando todo en nombre de la ciencia. Entonces el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, pero nosotros intervenimos desde el miedo, desde el ego, ¿sí? Creyéndonos que porque fuimos 5 o 10 años a una facultad sabemos más que 1.000.000 de años de evolución biológica. Reaccionamos o actuamos desde la desesperación, desde la programación, porque nos metieron en la cabeza que el médico es Dios y nos va a salvar la vida. Eso es falso. Y ahí aparecen todas las complicaciones. El ser humano es prácticamente la única especie capaz de autodestruirse creyendo que se está salvando. Y ningún animal entra en pánico porque le encontraron un tumor. Ningún animal cree que está condenado por una etiqueta. El animal simplemente atraviesa su proceso biológico y punto. Pero el ser humano tiene conciencia, tiene lenguaje, tiene una programación mental, y ahí está la diferencia, porque una palabra puede convertirse en una sentencia de muerte, ¿sí? Si la persona le entrega todo su poder a esa creencia, ¿está? Por eso el verdadero trabajo no es pelearse con el cuerpo, sino comprender qué está intentando resolver tu biología y dejar de vivir aterrados de nuestros propios síntomas, porque la enfermedad es lo único que